del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Cantando aguinaldos pasará la vida bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Pascua es un año, la vida es un día. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas. Solo las campanas de la catedral. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno 12 de diciembre del año 2022, escuchando en el fondo Casta Paloma, interpretado por Serenata Guayanesa, una canción que salió en un álbum del año 1972, Aguinaldos con Serenata Guayanesa. Hoy los católicos celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, patrona de México. Y bueno, no se puede hablar de catolicismo latinoamericano sin referirnos a la devoción por esta advocación de la Virgen. Aparecida el 12 de diciembre de 1531, que es una de las 3 apariciones certificadas por la Iglesia Católica, esa, Lourdes y Fátima. Gracias a todos los que nos escuchan a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, en el caso de nuestra Andrea Rondón, @rondón75, en el caso del profesor Alexander Campos, @CamposAlexand, en mi caso, @BJMC. También pueden escucharnos por Radio Caracas Radio en la aplicación TuneIn. Y bueno, saludos a don Pedro de Armas y a María Macei, el de primeros en la fila en el chat en vivo, el top chat del canal de YouTube de RCR750. Habiendo cumplido ya 92 años en los últimos días, entre viernes, sábado y domingo. Gracias a Jaime Nestares por este esfuerzo sensacional, pero también inmenso de mantener esta opción sin censura al aire. Gracias a Willy Arcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano en la producción, don Julio Pinto en los controles, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y estamos ya con Andrea Rondón, que viene a conversar casualmente de las preocupaciones. El lunes amaneció económicamente preocupado. Y por supuesto que no es un fenómeno telúrico, sino que lamentablemente, tal y como lo podía predecir cualquier persona desde el sentido común, bueno, esta economía no da para esa normalización que con tanto énfasis quiso vender el régimen, su colaboración y los voceros de las élites traidoras. O sea, no es posible que esta normalización se dé, porque el país sigue siendo el mismo país socialista maltratado, saqueado de ayer, de hace 6 meses, de hace 4 años. O sea, ¿qué puede haber cambiado que no sea nuestra fuerte resiliencia como ciudadanos, como para decir que esta economía se normalizó? Una urbanización, yo creo que las Mercedes es más pequeño que el Vaticano. O sea, que las Mercedes hay muchos edificios vacíos, que hay una tienda por departamentos muy cara. Bueno, ustedes van a Cuba y también eso hay, tiendas por departamentos carísimas. Y eso no significa que Cuba sea, digamos, que el ejemplo que nosotros podamos seguir desde el punto de vista económico. Pero,
quiero escuchar a Andrea Rondón, que ha reflexionado sobre esto también muy sistemáticamente, y quiero saber su opinión. Sí, buenos días, Víctor. Feliz inicio de semana. Felicidades a Radio Caracas Radio por el aniversario que cumplen y por el trabajo que hacen, la verdad. Este es el año en el que comenta Espacio Público que se han cerrado mayor cantidad de emisoras de radio, incluso por encima de 2017, que fue uno de los peores años que nosotros vivimos en cuanto a gobernabilidad, turbulencia, etcétera, pero en realidad esto es algo de 22, 23 años. Y este comentario se alinea mucho con lo que hemos venido hablando. 2020, 2021, 2022, sigue habiendo una política sistemática de destrucción de la propiedad, tan solo que los patrones de conducta cambiaron. Se relajaron los controles, se habló de devolución de activos, aunque no hay una política sostenida que lo acompañe, porque luego del Sambil no hemos visto transparencia o una verdadera intención de devolución de activos y de indemnización a las víctimas. Se habla de privatización y siempre lo pongo entre comillas porque que pase de manos públicas a privadas no significa que sean verdaderas privatizaciones. Todo en el marco de la ley antibloqueo y de la creación de estas zonas económicas especiales que en realidad con la poca transparencia que ha existido y con la misma voluntad política, la misma intención de sostenerse en el poder desde el día 1, desde el año 99 hasta el presente, pues evidentemente no íbamos a ver algo distinto, salvo que favorecer a los aliados del régimen, a los aliados políticos y comerciales. En consecuencia, estos 2, 3 últimos años en donde se había visto cierta mejoría en cifras macroeconómicas, en donde en enero de 2022 se declaró que ya se había terminado la hiperinflación, eso no era sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, los ataques a la propiedad habían seguido, el andamiaje legal del control de precios seguía, teníamos todavía un control de cambio. Aquí no existe una dolarización en el sentido pensado y articulado y sistemático como podemos ver en países como más cercanos como Ecuador, porque aquí no existe una dolarización realmente, ha sido forzosa, ha sido en nuestros modos de subsistencia y de defendernos de la hiperinflación del control de cambio, pero en realidad, en la medida en que no existan sueldos, por ejemplo, el salario del venezolano promedio sigue estando como punto de referencia en bolívares, una moneda que ha estado absolutamente destruida. Bueno, no podíamos, las últimas medidas o lo que hemos visto en las últimas 2, 3 semanas, era algo ya cantado, ya lo veníamos anunciando, ya lo hemos venido discutiendo cada vez que tenemos oportunidad. Se ha presentado la medida de control de precios que ni siquiera ha sido publicada en Gaceta Oficial, porque ya esa formalidad que es importante se ha obviado por completo. Lo que existen son informaciones de redes sociales. Ni siquiera en la página de la SUNDE aparece esta información, pero tengan por seguro que las fiscalizaciones de esos 42 rubros va a aparecer en diciembre, porque es la época preferida del régimen para vender que los culpables son los comerciantes y no ellos. Ya podemos hablar formalmente de inflación en dólares. En años anteriores nosotros siempre nos habíamos resistido a hablar de inflación en dólares porque hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es la inflación? Es un aumento de dinero circulante, eso no es aumento de precios. El aumento de precios es una consecuencia de una política monetaria irresponsable de producir dinero inorgánico sin respaldo y de utilizar el Banco Central de Venezuela como una caja chica. Si esto es así, era muy difícil hablar de inflación en dólares porque, bueno, aquí no es que se producían dólares como para hablar de inflación en dólares. Sin embargo, si desde el 2019 el Banco Central de Venezuela venía inyectando dólares al mercado para tratar de frenar y mantener una tasa de cambio fija, por eso es que el paralelo y el oficial se habían mantenido bastante parejos y solamente en los últimos tiempos hemos visto esta brecha descomunal. Bueno, esa inyección de dólares artificial, influir artificialmente en el mercado, es lo que ha generado estas distorsiones que hemos visto en los últimos tiempos, que se ha agudizado con el tema de las utilidades, porque el gasto público no ha disminuido, de hecho ha aumentado. Entonces,
ah, venías inyectando dólares al mercado, ya en este último periodo no lo has podido hacer. Has venido inyectando bolívares al mercado. Está un tema también de las criptomonedas que era un desahogo en los últimos tiempos. Bueno, se generó todo esto y ya podemos hablar formalmente de inflación en dólares, que tenemos una depreciación de esa moneda importante y por eso es que en las 2, 3 últimas semanas hemos vuelto al déjà vu, por así decirlo, de 2017, 2018, era inevitable. Entonces, esa idea de normalización era en espacios muy reducidos y para un poco porcentaje de la población. Recordemos que también la encuesta de condiciones de vida en COVID, ese estudio que hace desde el año 2014 la Universidad Católica Andrés Bello, te demuestra el 90% de la población vive en pobreza, un poco menos 70% en pobreza crítica. Era inevitable que esto ocurriera. Y sigue Oiga, esto. Andrea, a ver, uno, Venezuela es de lejos el país más caro de América Latina, no sé si del mundo, de lejos. O sea, aquí los costos de los bienes y de los servicios de mercado, salvo los que están regulados, que son infamantes desde el punto de vista de que no representan nada, bueno, son, digamos, exageradamente caros. Un ejemplo aquí, una cena en un restaurante promedio no te baja de $100 cuando en Madrid tú comes por 30 euros. Una cena mejor. O sea, lo que quiero decir es que hay una distorsión de la estructura de costos versus la estructura de precios que tiene su origen precisamente en una economía que no te da largo plazo. Entonces, esta es la economía del eterno presente que te saca las entrañas, porque también es cierto, lo ponía yo el otro día en las redes, esta es una economía que te cobra en dólares, que paga salarios muy bajitos en bolívares, también en el sector privado, no se cuente, digamos, las universidades lo que hacen con los profesores. O sea, lo que quiero decir es que aquí nosotros estamos en una circunstancia de caos porque no hay mercado. ¿Y no hay mercado en qué sentido? No hay un sistema de mercado. Un sistema de mercado incluye un mercado laboral que no existe, un mercado financiero que no existe, un mercado de seguros que no existe, un mercado de insumos intermedios para la industria que no existe, un mercado de bienes y servicios, el que existe a muy duras penas, el muy determinado por las condiciones de intervención. Entonces nosotros hablamos de mercado cuando el sistema de mercado está malogrado por el socialismo del siglo XXI. Este es un país lleno de monopolios del Estado. Este es un país lleno de desorden, improvisación, providencialismo y mesianismo de parte del Estado. Este es un país sin presupuesto. Entonces, claro, lo que tú metas en un hueco como no va a ser representativo, porque al final la gente juega al juego de la economía sabiendo que no hay futuro, y tanto es así que entre las expectativas de octubre y las expectativas de diciembre hay un amargo despertar de gente, por supuesto, que está muy preocupada porque lo poco, lo mucho que tiene, ya ni en dólares tú puedes resguardar tus ingresos, ni en dólares. O sea, no hay forma. A mí la verdad es que me da pena, me da vergüenza. O sea, no hay forma de explicar lo que ocurre en Venezuela desde el punto de vista de los ingresos versus los gastos. No hay forma. Entonces, claro, tú, un país distorsionado, un país en donde, por ejemplo, en Ecuador, una escuela como el Colegio San Ignacio cuesta $1000. Aquí cuesta 200. Te lo coloco como contraste. No estoy diciendo que el San Ignacio sea caro o barato. Estoy diciendo que este es un país de precios y de costos distorsionados, un país que no logra redondear. Este es un país que por un lado la educación privada es barata en relación con quién, en relación con el resto de América Latina, pero es muy cara en relación con quién, con el promedio de ingresos de los venezolanos, que está muy por debajo, qué sé yo, de los $200. No estoy criticando un colegio tan bueno como ese y ningún otro, porque ese no es el tema. Estamos hablando claro y raspado. O sea, y por eso es que esto es inexplicable. La
gasolina de $0.5, efectivamente. Tú vas a México y pagas 3 o 4 veces más, vas a España y ni te cuento. Pero por otra parte, este, por una u otra razón, tú vas a una clínica, entonces no puedes entrar. No puedes pagar un seguro, no hay crédito, vives de contado, cualquier servicio en negro, como dicen los españoles, es inmensamente caro. O sea, las familias no tienen cómo pintar una casa si un cuñete de pintura cuesta casi $200. Entonces, claro, ahí es cuando empieza a ver que esto pierde sentido, y por lo tanto referirnos al típico fenómeno de la inflación, que por supuesto es importante, que por supuesto eso que tú estás diciendo es cierto, es el poner la lupa que nos hace perder el panorama, y el panorama es, digamos, el desmadre socialista que vivimos: intervencionismo, destruccionismo, el saqueo, corrupción, el diletantismo. Todo eso es lo que trae como consecuencia esto que vimos. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el régimen sigue manteniendo el tamaño del gobierno que tiene. Este país no puede financiar tanta, tanta exquisitez burocrática. Este gobierno debería estar vendiendo la cementera, debería estar vendiendo telecomunicaciones, debería estar saliendo de la siderúrgica, debería estar devolviendo la propiedad privada de las tierras confiscadas. O sea, debería darle un chance a la empresarialidad, que no al sector privado institucional, que lo que quiere es protección y un arreglo de gestión con el régimen, sino darle oportunidad a la empresa. Y por otra parte, reconocer, y esto no le va a gustar a muchos, que hay una economía ilegal que es la que de alguna manera nos está salvando del hambre, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Colombia. Y eso hay que incorporarlo en la ecuación. Uno no puede hablar de esta economía si uno no habla del lavado de dinero. Sí, el porcentaje de saber cuál es ese dinero proveniente de negociaciones ilícitas, porque además aquí el régimen permitió todas esas actividades porque también se asiste de ello. Vamos a estar claros, el Estado no es creador de riqueza, eh, más bien empobrece, pero se asiste de estas actividades ilícitas. El porcentaje es un gran porcentaje, termina salpicando también a las actividades ilícitas. Y como estamos tan penetrados, estamos tan estatizados, nuestra economía está tan estatizada que es inevitable que sea salpicado por ello. Aquí ya no hay una actividad económica que podamos decir químicamente pura. O sea, no puedes identificarla completamente luego de 22, 23 años de intervención estatal. Y claro, el Estado, muy consciente de lo que tiene que hacer, es improvisado. Yo no estoy muy segura. O sea, yo digo que todo este margen de actuación es sabiendo las consecuencias de lo que se va a generar. Solo que ellos cambian de esquema, cambian de patrones dependiendo, porque no puedes aplicar los controles por 22 años de un modo rígido. Tienes que flexibilizar para desahogar y desahogarse ellos también. Pero lo que vemos del Estado es, no va a permitir que el sector privado se consolide o se mantenga, porque al fin y al cabo el sector privado también funciona dentro de ese check and balance, dentro de ese balance de poder o distribución de poder, y no va a permitir que el Estado o no va a permitir que el sector privado se consolide, porque eso es ceder poder. Y ellos necesitan sostenerse en el poder. Por eso es que han hecho toda esta suerte de cosas, ¿no? Es se ha manejado por etapas, por distintos métodos de destrucción de la propiedad, distinta destrucción también de instituciones. Hay una neolengua acompañada también, hay un discurso político que va acompañado de esta metodología, de estos métodos, etcétera. Ahorita estamos en la etapa en la que posiblemente vaya a recrudecer, porque además el control de precios va a estar expresado en dólares, lo cual es un reconocimiento de la destrucción del bolívar y que hay una inflación en dólares. Pero yo pienso que todo esto ellos saben perfectamente las consecuencias, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, tan solo que no lo hacen justamente porque son cesiones de poder, es una forma de distribuir el poder a donde ellos no les conviene, que es el sector privado. Ahora, recuerda, Andrea, que este país aprende.
Decía Herrera Luque que este era un país que se forjó dentro de la lógica del contrabando y del mercado negro. Este es un país que pasó, recuerda, por los bachaqueros. Un país que, digamos, adoptó el mercado negro como su mercado natural. Entonces, este es un país que ya, digamos, ya tiene cómo maniobrar los controles de precios, porque los canales de distribución menos importantes al de tal son los formales. Y porque cada canal formal tiene su canal de distribución informal. Enhorabuena, por otra parte, porque la formalidad e informalidad es simplemente un rasero que mide la capacidad de alcance del Estado para controlar la economía. Entonces, claro, creo que va a ser mucho menos eficiente que antes. El tema es fijar el precio del cartón de huevo, porque al final te lo vende un camión en la calle y te lo vende al precio, digamos, que corresponda al camionero o al buhonero de huevos que está en la calle, qué sé yo, en la novena o décima transversal de Los Palos Grandes o en la calle, en la avenida Páez del Paraíso. O sea, con eso también hay que contar que frente a la espiral totalitaria que decía Hayek, está, digamos, que está montada sobre una intervención tras otra. En este momento de la tecnología del país, del aprendizaje del país post pandemia, bueno, les va a costar muchísimo atajar por la ruta convencional. Esto que ellos creen que pueden atajar, que es esta hiperinflación, atajarla con la vieja receta de los controles de precios. Pero por otra parte, ¿precios de qué? Porque si compramos la versión de que aquí la producción está en el suelo, ¿qué van a hacer? Porque esa es la única producción que ellos podrían pretender controlar en bolívares, que sé yo, las hortalizas, la zanahoria, la papa, etcétera. Pero insisto, hay canales que eso se lo lleva por el medio. Sí, no, pero ellos utilizan los controles de precio no por un tema de atajar la inflación. Yo creo que ese es el menor de sus problemas, entre comillas. Es para vender el discurso. Cuando tú hablas de control de precios, ¿qué estás atendiendo? No, vamos a bajar los precios o vamos a controlar los precios. Y te hace la idea, ata la idea errada de que la inflación es un problema de aumento de precios. Y si es un problema de aumento de precios, ¿quién es el culpable? No es el Estado, sino en este discurso el culpable es el comerciante, el empresario. Es desviar la atención de quién es el verdadero responsable y sigue manteniendo en ignorancia, y porque muchos caen en eso, diciendo que el empresario es un abusador, que están tratando de borrar la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, y muchos lamentablemente incurren todavía después de 22, 23 años en pensar que con el control de precios están atajando el problema porque el culpable es el comerciante y el empresario. El tema de los controles de precios, el tema de los controles es que genera un efecto psicológico y desvía la atención sobre el verdadero responsable, en este caso el Estado venezolano, que nunca ha cambiado su voluntad política de permanecer en el poder y utiliza las medidas económicas con manipulación, con intención de manipulación política. Eso, increíblemente, después de que hemos vivido toda la pesadilla de los efectos de los controles, tiene un efecto en gran parte de la población todavía. Ahora, Andrea, hay reacciones de todo tipo. La reacción de Pascualina Curcio es, digamos, la sublime ingenuidad socialista. Ella dice, bueno, suben los precios, que suban los salarios. Vamos a hacer un gran plan de indexación salarial. Claro, ella que está muy comprometida con el régimen, por lo visto, aunque es profesora de la Simón Bolívar, doctora aquí, doctora allá, etcétera, 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 ella no toma en cuenta, por ejemplo, que los salarios del sector público son unos salarios absolutamente miserables. ¿Ok? Que si lo suben proporcionalmente igual no van a alcanzar para nada. Pero de nuevo, la sublime ingenuidad de los indexadores. La segunda reacción es, digamos, la sublime ingenuidad de los que creen que los culpables del despegue del dólar paralelo son las páginas que fijan el dólar paralelo. Esa es la otra sublime ingenuidad. La sublime ingenuidad de los que creen que, bueno, vamos a controlar los precios, que todos los demás suban, pero que no suba el precio de los huevos, la caraota, el pan y qué sé yo, y la yaca. Esa es la sublime ingenuidad de la burbuja contenida. A ver,
si hay que atajar este toro por los cachos, hay que decir lo que tú dices, que este es un tema este es el único resultado posible de la planificación central de la economía, violación de los derechos de propiedad, de el manoseo obsceno de la moneda, de la indisciplina fiscal. O sea, este es el único resultado posible en el marco de un socialismo desbocado y totalitario y fracasado como el nuestro. O sea, este es el único resultado posible si hacia donde tú volteas hay destrucción. Destruida la industria petrolera, destruida la industria gasífera, destruida la industria cementera, destruida o sea, nosotros no tenemos un solo espacio donde decir, oye, pero con esto podemos contar. O sea, aquí no hay forma, no hay electricidad. Entonces, ¿cómo tú puedes plantear que haya turismo si no hay electricidad, no hay agua, no hay gasolina? Pues las tres Marías del turismo, las cuatro con la seguridad. Entonces, claro, hay que decirlo. Esa, el, el, el pretensión alucinante de que este país se había normalizado, oye, qué malo que no fue así, pero era imposible que fuera así por otra parte. Era insostenible en el tiempo y de hecho las consecuencias pueden ser hasta peores, lo hemos anticipado, porque cuando corres la arruga, pues lo que vas es a magnificar los efectos y eso es lo que lamentablemente puede ocurrir, así se inicia, así podrá iniciarse el 2023 lamentablemente. Pero es que esto no va a desaparecer, no va a desaparecer solo, querida Andrea, no va a desaparecer solo. O sea, esto requiere de una política económica diferente, que genere mercado, ¿ok? Que contenga al régimen de gastar como si tuviese las arcas del tío rico MacPato, ¿no? Esto requiere, por otra parte, que el régimen concentre toda la producción precisamente para promover sistema de mercado, infraestructura y marco institucional. O sea, no es posible que hayan cuatro contabilidades todas sean negras. La contabilidad del arco minero es negra, la contabilidad PDVSA es negra. ¿Ok? O sea, al Estado venezolano, entendido el Estado como esa ficción de población, territorio y gobierno, al Estado venezolano le llegan las migajas. Y claro, hay en este marco, en esta situación, un conjunto de sapos que hay que tragar, ¿no? En el sentido de que uno no puede sino pretender que el mercado sea todo lo abierto posible con las máximas garantías posibles, dadas las circunstancias, para que no haya una hambruna. Esa es la verdad. Entonces, claro, cuando uno ve que la discusión es como si este país se hubiese arreglado, entonces vamos a hablar de aranceles, vamos a hablar de proteccionismo, vamos a hablar, uno dice, estos tipos se volvieron locos, o estos tipos saben que el Titanic está partido por la mitad y ellos están comprando el único bote que existe para salvarse. Y en ese sentido hay mucho de criminal en el discurso de las élites traidoras. Eso es lo que yo pienso. Cuéntame dónde Sí, estás escribiendo. En el Nacional me dijiste que estabas escribiendo esto, ¿no? y en el Nacional, como desde Venezuela no se puede leer el Nacional sin tener acceso a VPN, el Independiente, que es un think tank argentino llevado por Gabriel Gazabe, ellos replican los artículos que publicamos por el Nacional. Y en lo que va de diciembre, bueno, estoy documentando lo que ha sido los últimos meses. La brecha entre dólar oficial, dólar paralelo, también la brecha de clases, que no es la desigualdad que tanto hablamos desde el liberalismo, que no es el problema. La desigualdad en sí misma, en sociedades libres no es el problema, es consecuencia de la naturaleza humana. Pero la desigualdad en estas condiciones es la que hay que atacar, porque esa desigualdad tiende a privilegiar a los acólitos o a los cómplices del régimen, y esa evidentemente no es la que ampara o no es la que se habla desde el liberalismo. Eso no es Claro, la porque es que esta es la desigualdad en ausencia de un marco jurídico que nos iguale. O sea, esta es institucional. una desigualdad feudal casi. Esta es la Totalmente, desigualdad de aquellos que están cercanos al régimen y del resto del país. La desigualdad de totalmente, los que no tienen problemas con acceder a dólares y de todos los demás que tienen que ver qué hacen. Esa es la totalmente, verdad. totalmente. Entonces, bueno, Andrea, celebro mucho que también estés en esos temas, este,
Y qué bueno que te puedan leer a través de El Nacional y también del portal El Independiente, me dijiste. El Independiente, sí. Ok, ok. Bueno, los que quieran leer a Andrea Rondón en este conjunto de reflexiones muy bien llevadas, pues ya saben dónde tienen que hacerlo. Gracias, Andrea, por este lunes 12 de diciembre. Tus comentarios hoy día de la Virgen de Guadalupe. Nosotros vamos al corte y regresamos con Alexander Campos. Gracias a ti, Víctor. Cuídense. Gracias. Cantando aguinaldos, pasaré la vida bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Pascua es un año, la vida es un día. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad del 12 de diciembre del año 2022.
Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, aparición del 12 de diciembre de 1531, y con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, profesor universitario, y con quien queremos desarrollar el siguiente tema. Volvió la inestabilidad económica, ¿cómo pueden afrontar esto los sectores populares? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás tú? Mira, Víctor, a ver, eh, la verdad es que vamos a ir por partes. Lo primero es que decir que volvió la inestabilidad económica, quizás no sea, digamos, técnicamente correcto, porque eh, la verdad es que no ha desaparecido. No ha desaparecido nunca. Teníamos algunos valores más o menos contenidos, como era el de la inflación, pero que si usted lo ve con detenimiento, la verdad es que nunca se detuvo la inflación en el país, eh, nunca. Y cuando digo nunca, es que nunca se detuvo, siempre tuvimos lo que pasa es que vamos a volver a la hiperinflación, que es distinto. Vamos a volver a lo que técnicamente se llama hiperinflación. Ahora, lo mismo, dígase de el valor del bolívar. El bolívar venía cayendo sin detenerse, esa es la verdad, pero con una caída más o menos controlada. Eh, eh, Controlada, pero en continuo, digamos, de crecimiento. Ahora, todos los demás valores, valores económicos igualmente venían siendo afectados. Por ejemplo, el desempleo, que es fundamental, y del que poco se habla, por cierto, en el país. Se habla mucho de la hiperinflación, se habla mucho de la devaluación, pero del empleo no se habla. Y esta es una variable económica fundamental en muchos sentidos, y eso nunca había mejorado en el país. Entonces, bueno, eso es un primer punto que había que hablar con precisión. Lo segundo, el, 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 este, cómo lo asumió, cómo ha asumido la gente. Es verdad que aunque iba creciendo, crecía a unos ritmos manejables, digamos, por el pequeño y el gran actor económico, es decir, por las grandes empresas y por los sectores, digamos, populares. Manejable en el sentido de que podía tener un referencial que era el dólar, al cual al anclar toda la actividad económica. Eso fue lo que salvó, digamos, a la gente. Y eso empezó el día del gran apagón nacional, en el que la gente decidió, dice, dejémoslo del Bolívar, no hay Bolívar, no podemos contar con esto, manejémonos con eso. Entonces, claro, poco a poco eso se fue instalando, la gente fue asumiendo el dólar como patrón, vamos a decir, como medida para anclarse, a unos más, a otros menos, pero ahí va manejando. Ojo, esta debacle que en 10 días, 67% de devaluación en 10 días, rompe todos digamos, los diques psicológicos, todas las estrategias que se venían digamos, usando
para sostener los pequeños negocios. Y la semana pasada lo que vimos, especialmente a partir del miércoles, pero fundamentalmente jueves y viernes, en el que los saltos fueron tan grandes, fue de pánico, mucho pánico, no solo por lo que podía. Sí, no tenía sentido que siguiésemos con ellos caídos. Ok, entonces, jueves o viernes, jueves, especialmente el jueves, empezó a sentirse, digamos, en los sectores fundamentalmente del pequeño comercio, un gran pánico porque empezó déjeme decirle, hasta la semana pasada, hasta más o menos el martes, la gente venía respetando los comercios, los pequeños comercios, venía respetando lo de cobrar al precio del dólar del Banco Central, porque claro, el diferencial cambiario no era tan grande, pero empezó a abrirse el diferencial cambiario de 7, 8, 9, 10% a 14, 15%, y la gente ya empezó a dejar de respetarlo. Y déjeme decirlo, esa actitud no solamente era de los grandes comercios, también era de los pequeños comercios, porque bueno, quería salvar la compra. Dice, bueno, aunque tenga pocas ganancias, por lo menos tengo rotación de mercancía, rotación de dólares, rotación de dinero, y eso de alguna manera o sea, en un acto de Ciudad Bolívar, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. La Pascua es un año, la vida es un día, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas de la catedral. Casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Uno y otro río, uno y otro río se dan cita. Mucha angustia por la hiperinflación. Se cayó de nuevo. No, ahí está. Ahí estamos. Mucha por la hiperinflación. Es como volver a pasar por una especie de quimioterapia terrible, ¿no? Claro, porque pero además en este momento los pocos o muchos aguinaldos que tú pretendías se te fueron, se te desmadraron. Pero fíjate, esto es interesante, además de la reflexión económica, que seguramente cualquier economista lo podrá hacer mejor que yo, pero yo, digamos, me atengo digamos, a la actitud psicosocial de esto, ¿no? A cómo la gente lo percibe. Pero si nos vamos a la reflexión política, que para mí es lo interesante de esto, bueno, una de las variables más interesantes de esto es que nunca podemos con los gobiernos comunistas Cantando aguinaldos
a la opinión pública venezolana en general, no solamente al mundo político, aunque ellos serían los principales destinatarios de esto, sino también digamos, a la gente, a reflexionar de que con los gobiernos comunistas no hay nada estable ni seguro, sino solo su ejercicio arbitrario y despótico de mantenerse en el poder. Es lo único. Lo demás no puedes contar con ellos, ni siquiera las dádivas que te estaba dando que nos estaba dando para mantener cierta apariencia. En este escenario venimos desde hace tiempo alertando al país que cuando apenas nosotros rascábamos un poco esta fachada, lo que veíamos era miseria. Cuando nosotros nos metíamos en el comercio, dentro de las casas, en la educación, en la salud de la gente, en la voluntad de la gente, ya lo que veíamos era precisamente oscuridad. Y que por más arbolito que quisieran vendernos, por más avanti que quisieran abrir, la realidad de la verdad de toda dinámica económica y vital, no solamente económica, sino económica, vital y política, es la inestabilidad. Es la inestabilidad. Solo ellos pueden ser estables, porque saben muy bien que toda garantía de estabilidad de este lado es un peligro para la estabilidad de ellos. Porque no, la manera de entender la política de ellos y todas las relaciones comerciales y las relaciones entre el otro y ellos es siempre de separación, de aislamiento, de dominación, tú allá y yo aquí. Entonces, para ellos el beneficio de la población, la estabilidad sostenida y real de la población siempre es visto como un peligro para su propia estabilidad. Y claro, de algunas cosas no se habla. Claro. De algunas cosas no se habla. Se habla de cosas absolutamente de la retahíla, que si las sanciones, que si el dinero que hay que recuperar del exterior, que si esto, que si lo otro, pero de lo sustantivo y de lo humano del venezolano no se habla. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en este momento de hiperinflación en ausencia absoluta de vigor humanitario? Porque no hay. Bueno, por ejemplo, ¿qué hacemos con las escuelas ahora sin programa de alimentación escolar? claro. Cuando los niños no tienen cómo comer. ¿Cómo mantenemos unas universidades cuando los profesores ahora sí ven colapsados sus pequeñísimos ingresos? $24 cobré yo en la semana pasada. Es decir, en la quincena pasada. $24. 24 dólares. Exactamente, exactamente. Como profesor universitario. Pero, Víctor, lo que tú estás diciendo también nos mete en otra reflexión. La comunidad internacional compró este discurso de estabilidad y se lanzó en esa dinámica, y se lanzó en ese discurso, y se lanzó en esa política y abrazó esa política de intención de estabilidad del régimen y decidió no seguir potenciando las actividades humanitarias, decidió rebajarle eso, lo que tú llamas el vigor humanitario al país, porque, bueno, nosotros estábamos en pleno rumbo de lanzamiento económico. Entonces ahora los agarra con los pantalones en el piso, con una reactivación inmediata de la migración en la frontera, y ahora con la eliminación del título 42, yo les vuelvo a decir que ya los samuros del Darién están esperándolos precisamente a la avalancha de nuevo de venezolanos que se va a reactivar, porque
quién aguanta, quién soporta esta inestabilidad. Es decir, yo coloqué el otro día un Twitter, porque inmediatamente en lo que empezamos a ver esto, yo empecé a pulsar la opinión de mucha gente sobre esto. Pues empecé a hacer algunas entrevistas, algunas cosas para tener, digamos, un pulso de cómo lo estaba viviendo la gente. ¿Qué te dice? Interesante, ¿qué te dicen el joven? El joven, el joven dice, la cabeza la tengo a punto de reventar. Es una expresión de cómo un muchacho con pocas herramientas está viendo su futuro, está viendo su presente y con la incapacidad de poder manejarlo. Se desestabiliza emocionalmente, no logra contenerse y evidentemente que vamos a tener escenarios de mucha violencia intrafamiliar, vamos a tener escenarios de mucha violencia intrageneracional entre ellos mismos, porque bueno, es decir, esto te derrumba las pocas seguridades que artificialmente te habían creado. Entonces, aquí es muy importante recordar la parábola de Jesús. Cuando usted construye en la arena, aunque eso que usted construyó en la arena sea un edificio tan grande como Avanti, cuando viene la primera ola, aunque sea pequeñita, ese viene abajo, se lo lleva, porque usted no construyó sobre roca. Entonces usted le estaba vendiendo de parte de la población y de parte de la oposición y de parte digamos, de los gremios empresariales, de los gremios comerciales, le estaba vendiendo una ficción a la gente compra, se viene de Colombia, se viene de donde esté, con los pocos dineros ahorrados a una ficción y se encuentra con que lo que trajo en aquel momento ya no le sirve para nada, porque si llegó a principios de diciembre y se puso a hacer unas inversiones para aprovechar para aprovechar la zafra supuestamente de diciembre, pues ya lo perdió. Entonces eso es como dice en mi pueblo, una maldad. Pero eso es cruel, eso es inhumano, meter a la gente en un riesgo como eso, cuando usted sabe que no es verdad, porque usted tiene sus inventarios de mercancías, sabe que ha vendido y que no ha vendido, sabe de qué te están pidiendo y qué no te están pidiendo, manejas datos macroeconómicos. Entonces tú tienes que hacerle la correcta lectura a la gente, no la lectura de conveniencia. Entonces, por favor, a la opinión pública, sea religiosa, que también andaban en eso, sea religiosa, y hablo de algunas autoridades eclesiásticas que hablando de un antes y un después, cómo era antes, cómo era ahora, pretendiendo precisamente presentar una mejoría ficticia que no hay. Eso es pecado en términos religiosos, pero en términos humanos, eso es inhumano, pues, porque estamos lanzando a la gente al vacío, a la miseria, y después, bueno, no nos quejemos cuando veamos escenas dramáticas, escenas de gente fuera de control, porque es lo que podemos esperar en estos escenarios, pues. Es lamentable porque uno podría decir que los fines de año no son para esto, pero efectivamente esto es lo que estamos lamentablemente viviendo, un país de contrastes monstruosos, una vidriera que no tiene nada, sino que es un juego de espejos que nos hace reflejar una supuesta normalización que nunca hubo y una circunstancia familiar, vital, humana, muy comprometida
con muchísima rabia, con muchísimos sentimientos encontrados y bueno, con decisiones ya tomadas que son terribles, ¿no? Siguen las fracturas familiares, siguen quedando atrás los más viejos, los más frágiles, los que tienen menos posibilidad, se siguen yendo los que tienen la edad adecuada y el coraje debido, y bueno, y el país, por lo tanto, se va fragilizando. Mira, Víctor, yo solo para terminar, para darte un dato, yo acabo de terminar un estudio en 8 estados del país y todos los municipios de Caracas, Guarena, Guatire, La Guaira, con jóvenes y para indagar sobre su posición política. Y el fondo es un fondo muy realista, es decir, no vale la pena apostar por el país. El país te dice, y no hay manera de cambiar esto, y mientras más al interior los políticos convencionales creen que los jóvenes están pero desesperados por votar en las primarias y por votar en las elecciones y por votar en todos lados. Yo traigo un estudio y lo vamos a hacer público, creo que la primera semana o la segunda semana de enero, donde todos esos mitos los vamos a tumbar, no porque queramos tumbarlos, sino para poder estar situados donde a mí me gustaría tener otra cosa. Hay una estética del desencanto que se acentúa, porque cuando no apuestan al país, porque el país los defrauda, es el país, no es solo una parte del país, es el país que comete con ellos o contra ellos acciones inhumanas, y es el país que permite que esas acciones inhumanas, que convalida esas acciones inhumanas, que legitima esas acciones inhumanas, y la mirada es en ese sentido tal vez muy gruesa. Bueno, mi querido Alexander, te deseo lo mejor hoy día de la Virgen de Guadalupe. Ojalá la Virgen atienda los pedidos de los venezolanos y de toda América Latina, que nos dé coraje, fuerza. Tenemos programa el lunes, ¿no? Sí. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Todos, saludos a todos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pedro, María, Abraham. Fundamentalmente, gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, Julio Pinto los controles, Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Y bueno, los cortes ustedes saben de quién fue. Saludos. La Pascua es un año, la vida es un día. Casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.